Bueno, hola, buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy de acuerdo a los temas que tiene el cronograma, ¿sí? Pero les voy a explicar un poco cómo lo vamos a organizar, ¿sí? Para quienes se vayan incorporando, pueden retrotraer el video y verlos desde el principio. Y bueno, y se van sumando en la medida que van pudiendo. Recuerden que si tienen problemas de conexión, se les corta o se les cuelga, simplemente el video queda grabado, por lo tanto no pueden volver a verlo en otro momento. En relación con la primera parte de la clase que contiene este video, vamos a ver las soluciones del trabajo práctico número 5, ¿sí? En este trabajo práctico de imputación objetiva y de tipicidad que ustedes tenían que hacer para entregar hoy, lo vamos a solucionar en este espacio con todas las posibilidades que tiene de solución y vamos a dejar las preguntas para el final, ¿sí? Así no interrumpimos el hilo de razonamiento para estos casos. Una vez que terminamos de explicar, vamos haciendo todas las preguntas o si no, cuando voy consultando si hay algún tipo de pregunta para hacer. Vamos a hacer un corte y vamos a luego iniciar con los temas de la clase de hoy, que son tipicidad subjetiva y dolo, delitos culposos y delitos de omisión. Con eso cerraríamos la segunda parte de la clase. Las consignas del trabajo práctico número 6 sobre estos temas ya están subidos al Dropbox. Los tienen que entregar el martes que viene. De todas maneras, ahora vamos a subir las placas al Facebook para que puedan acceder más fácilmente. Y eso básicamente sería todo. Como les comenté por el grupo de WhatsApp, vamos a en estos días grabar un video con algunas pautas, ¿sí? Metodológicas, algunos consejos y algunos atajos también para resolver este trabajo práctico número 6, que también va, digamos, informar temas de los trabajos anteriores. Así que, si quieren, en unos segundos ya empezamos con el trabajo práctico número 5. Les doy unos segundos para que lo puedan tener a mano en la computadora, así podemos trabajar juntos sobre esto. En el caso de imputación objetiva tiene el trabajo práctico un caso base y dos variantes, ¿sí? Lo que ustedes deberían hacer es tomar cada caso, cada plataforma que les da el trabajo práctico y analizar todas las posibilidades típicas que tienen. En primer lugar, supongamos que agarramos el caso base, que es el que A ingresa a la casa de C con la finalidad de robar, habiéndose asegurado de que en ese horario C está trabajando. Les recuerdo dejar las preguntas para el final, así lo podemos hacer, porque si no, si se corta la explicación todo el tiempo, no vamos a poder dar todas las variantes. A ingresa a la casa de C a sabiendas de que C está trabajando, ¿no? Que no está en la casa. Ingresa con un arma y con la intención de sustraer todos los objetos valiosos de esa casa. Justamente ese día C no va a trabajar porque se siente mal y se queda. Es por eso que cuando A ingresa para concretar el delito, C lo ve, se asusta y se encierra en el balcón, ¿sí? Lo cierra.
A nunca percata la presencia de C, de hecho la información previa que tenemos es que él esperaba que no se encuentren en el domicilio. C se asusta y se tira por el balcón intentando alcanzar el balcón vecino. En el interín, A toma $20.000 y alhajas de oro y se retira sin saber que C estaba ahí, ni que se tiró por el balcón, ni el resultado. El resultado de la variante del caso base es la muerte de C, ¿sí? La muerte de C y el desapoderamiento de las alhajas de oro y de los $20.000. Ustedes tienen que decir esto cuando empiezan a analizar la acción y hacer lo mismo que veníamos haciendo antes, es decir, es un movimiento, la conducta de A requiere movimientos corporales que se exteriorizan, que generan un cambio en el mundo exterior y a su vez no se hacen presente ninguna de las causales de exclusión de la acción que habíamos estudiado hace 2 clases, que eran fuerza física irresistible, actos reflejos y estado de inconsciencia absoluta. Una vez que llegaron a esa conclusión, tienen que asumir que la acción está presente en este caso, ¿sí? Tienen que concluir en que hay acción. Una vez que hacen eso, pasan a la tipicidad. Y acá el caso se puede bifurcar. ¿Por qué? El caso base. Porque tenemos 2 resultados en la descripción. Tenemos el resultado de pérdida de la propiedad privada de C y la vida de C, que también se ve menoscabada porque muere. Por lo tanto, de acuerdo a la consigna que nosotros les dimos, ustedes podían solamente ejercitar la tipicidad con 3 artículos del código. El 164, el 166 o el 79, ¿sí? En este caso en particular, ustedes podían elegir cualquiera de estos artículos para analizar cada caso o cada variante o ejercitar a ver si se aplicaban todos. En cuanto al caso base, si queremos abordar el resultado propiedad privada, digamos, desapoderamiento, tenemos que elegir entre el 164, que es el robo simple, y el 166, que son los robos agravados. Tiene varios incisos. De la lectura de esos incisos, de esas agravantes que tiene el robo, parecería ser que la que más se ajusta a la conducta de A es la del 166, inciso segundo del código, ¿sí? Porque califica la conducta por la presencia de un arma. Y A tiene un arma en la variante, en el caso base. Por lo tanto, ustedes en ese momento comienzan a analizar la tipicidad. ¿Qué era lo primero que tenían que hacer? Calificarlo, ¿sí? Clasificar el tipo penal y decir si era de resultar o si era de lesión, si era doloso, si era dependiente, etc. Una vez que finalizan con toda esa clasificación, que ya lo habíamos visto en la clase pasada, lo que tienen que hacer es subsumir el caso en la norma que acabamos de seleccionar, que es el 166, inciso segundo, es el robo agravado por el uso de armas. Una vez que comienzan a analizar, primero tienen que hacer en la premisa mayor, lo que se llama premisa mayor, la descomposición de la norma. ¿Esto qué es? El sujeto activo, cualquier persona, porque no me requiere una cualidad especial para ser autor. Sujeto pasivo, cualquier persona también, porque no me requiere la cualidad para ser autor, para ser víctima. La acción, ¿sí? Que es apoderarse legítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena, con violencia en las personas o fuerza en las cosas, y el resultado que es de este tipo penal la pérdida del patrimonio o el perjuicio patrimonial del sujeto pasivo. Esta es la descomposición de los elementos permanentes que ustedes tienen que hacer del 166, inciso segundo del Código Penal. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros vayamos a analizar la premisa menor, es decir, los hechos concretos del caso, tenemos que ver que coincida la descripción normativa en abstracto con los hechos descritos en concreto. Pero además, se presentan algunas particularidades con respecto a la premisa mayor y a los elementos permanentes. En primer lugar, tenemos que describir, delimitar cuál es el contenido de la acción que requiere el artículo 166.2. Porque además de requerir justamente los elementos propios que califican al robo,
al ser un delito dependiente, conlleva también los elementos intrínsecos del tipo básico, y el tipo básico es el artículo 164. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes leen el 164, directamente dice, bueno, las conductas que se cometan bajo estas circunstancias, es decir, que remite a muchos elementos típicos del 164. Por ejemplo, apoderarse. Y cuando nosotros hablamos del apoderamiento en la acción, es decir, en la premisa mayor, en estos elementos permanentes, tenemos que definir en qué momento o de qué manera podemos afirmar que un sujeto activo efectivamente concretó la conducta de la norma, es decir, cuándo se apodera de la cosa mueble. En el momento que simplemente la toca, cuando se la lleva del lugar, cuando la vende. ¿En qué momento, cuándo hacemos el recorte de que se consuma ese apoderamiento? En este sentido hay muchas teorías para el delito de robo, pero en lo que a nosotros nos interesa para esta materia, ¿sí? Para este curso, sin perjuicio de que después en otras materias más avanzadas puedan profundizarlo, tenemos la teoría de la aprehensión, la cual requiere, digamos, muy poco despliegue por parte del autor, porque se considera que él mismo se apodera en el mismo momento en el que digamos, pone sus manos sobre las cosas que va a robar. Es simplemente poner sus manos sobre las cosas, es decir, tocarlas. En ese sentido, si la policía agarra a A en el ascensor del edificio de C, el delito sería consumado, ¿sí? Para otras teorías que exigen más requisitos, en este caso, claramente sería una tentativa. La teoría de la remisión, en segundo lugar, exige una remoción o traslado de la cosa desde el lugar donde se encuentra a otro, ¿sí? Por ejemplo, a la vereda de la casa de C, a la casa de A, venderla en el mercado negro, lo que sea. La teoría de la privación exige quitar las cosas muebles de la esfera de custodia de su tenedor, que puede ser el dueño o la persona que ostenta la tenencia. Y acá tenemos que definir qué es esfera de custodia, ¿no? Es digamos, la capacidad de la persona de disponer de la cosa. Y esto, digamos, no se limita a una cuestión de distancia geográfica o temporal. ¿Sí? Si cuando yo me voy de mi casa, por más que me vaya a Mar del Plata, no pierdo la custodia de mi casa, por más que no la tenga al lado, que no esté cerca, ¿sí? Estos son contenidos bastante complicados de esfera de custodia, sobre los que no vamos a ampliar mucho más para no generarles confusión, pero la idea sería que ustedes, al momento de hacer estos trabajos prácticos, puedan consultar, como les pusimos en la consigna, algún código comentado justamente que aborde estas problemáticas para que ustedes puedan complementar la fundamentación de la solución de los casos. Esta concepción de la teoría de la privación, a través de la incorporación del contenido de esfera de custodia, es el que más se acerca al concepto legal de apoderamiento, ¿sí? Es el punto intermedio, el más razonable, por así decirlo, el que les va a servir para la mayor cantidad de casos. Y la teoría de la destinación, por último, es la que exige, se alarga el momento de consumación al momento, al instante en el que el sujeto activo no solo logra trasladar la cosa por fuera de la esfera de custodia del sujeto pasivo, sino que se aprovecha de ella o la utiliza. Es decir, no solamente la quito de la casa de C, sino que la vendo, la hago dinero, la atesoro, la guardo, la regalo, la aprovecho, la disfruto. Esto sería muy difícil, porque en ese caso todos los delitos de robo, hurto, que la policía simplemente agarra al ladrón a unas cuadras del lugar con las cosas, tendríamos que entender por esta teoría, al alargar tanto el momento de consumación, que todos esos casos serían tentativas, es decir, sería muy difícil poder imputar un robo porque solo se reduce a los casos en los que el ladrón, por así decir, ya vendió la cosa, ya se desprendió de ella. Entonces sería muy difícil encontrar esos casos.
la mayor cantidad de casos son los que el ladrón de alguna manera es descubierto, ¿sí? Y en ese sentido la teoría de la privación es suficiente porque priva al sujeto pasivo de la disposición y de la custodia, digamos, que tiene sobre ese bien, esa cosa mueble. Ustedes en la premisa mayor tienen que definir qué teoría van a utilizar para el apoderamiento, para fundar este apoderamiento, porque después les tiene que coincidir con el hecho, ¿sí? Si ustedes eligen en la premisa mayor la teoría, por ejemplo, de la destinación, nuestro caso base, cuando ustedes quieran hacer la premisa menor y subsumir los hechos en la norma, no van a poder hacerlo de manera completa, porque no tenemos información en el caso que nos diga que efectivamente vendió la cosa, se la aprovechó, la guardó, la ahorró, lo que sea. Por lo tanto, ahí teníamos un problema respecto de la consumación, ¿sí? Para poder acreditar el resultado. Es decir, nosotros podemos acreditar el resultado solamente si tenemos una acción completa. Cuando las acciones son inacabadas o son incompletas, no podemos hablar de resultados, sino tal vez de una tentativa. Y eso lo vamos a ver más adelante. Esa es la primera complejidad que tenemos en relación con la premisa mayor, es decir, con la descomposición de la norma. Ahora bien, en los elementos ocasionales o no permanentes tenemos muchos elementos para analizar en el artículo 166.2 del Código. En primer lugar, tenemos que tomar todos aquellos datos, informaciones que nos da el artículo que no responden a los 4 elementos permanentes que ya venimos analizando también con el homicidio y con otros tipos penales. En este caso, este apoderamiento dice que tiene que ser ilegítimo. Ilegítimo es un elemento ocasional. Dentro de los elementos ocasionales habíamos visto que podían ser normativos o descriptivos. Y para saber exactamente si es un elemento normativo o descriptivo, lo mejor que pueden hacer es consultar estos códigos comentados que se expiden de manera bastante amplia con respecto al carácter preciso del elemento ocasional. En el caso de este ilegítimo, ¿sí?, la doctrina está bastante dividida. Creus está a la interpretación de que es un elemento normativo porque refiere a, la capacidad que tienen las personas de ejercer derechos reales sobre las cosas. Por lo tanto, una persona no podría apoderarse legítimamente de una cosa si no es a través del consentimiento del sujeto pasivo o, por ejemplo, a través de una enajenación, una compraventa, una donación o lo que sea, serían las vías legítimas. Otras vías legítimas podrían ser, por ejemplo, procedimientos judiciales que desapoderan a una persona de sus bienes por ejemplo, un embargo, una inhibición general de bienes, una ejecución, lo que sea. Por lo tanto, yo estaría más a decir que es un elemento normativo justamente porque hay vías legales, procesales, a institutos específicos de derecho civil y comercial que nos explican cuál es la forma legítima de adquirir una cosa mueble. Bueno, cosa, como ustedes saben, está descrito en el Código Civil y Comercial de la Nación, es un elemento normativo, ocasional normativo, porque está descrito en el artículo 16 del Código Civil y Comercial, que define justamente los bienes y las cosas. Entonces ustedes tienen que poner en la premisa mayor justamente esto como lo estamos diciendo, que la palabra cosa es un elemento normativo y tienen que explicar de qué norma sale y el contenido de ese artículo del Código Civil. ¿Por qué? Porque después en la premisa menor van a tener que ver si las alhajas de oro y el dinero encajan con esa descripción del Código Civil. Si no encajan, ustedes vieron que por la provisión de analogía tendrían una atipicidad. También tienen otro elemento normativo que es mueble, que está en el artículo 227 del Código Civil y Comercial
y explica que las cosas muebles son las que pueden desplazarse por sí mismas. Por lo tanto, esta descripción me excluye que puede haber robos de cosas inmuebles, ¿sí? En ese caso, si el sujeto pasivo se apodere legítimamente de la casa de C, no estaríamos frente a un robo, sino tal vez frente a una usurpación, que es otro tipo penal. En cuanto a la ajenidad, el artículo 166, remitiendo al 164 y al hurto, al 162, explica que ese apoderamiento tiene que ser de una cosa mueble total o parcialmente ajena. Total o parcialmente ajena. Acá la doctrina entiende que puede ser normativo o descriptivo por igual. Ustedes, dependiendo del manual de parte especial o del código comentado que estén utilizando, pueden usar el que les di online, que está de acceso libre. Lo que implica es que esa cosa mueble de la que el sujeto activo se está apoderando, de ninguna forma puede pertenecer a su propio patrimonio. ¿Y esto por qué es importante? Porque como ustedes saben, puede suceder que yo me apodere de algo, una cosa, que pertenece parcialmente a otra persona. ¿Por qué? Porque puede ser que sea condómino. Por ejemplo, me compro un auto con mi hermana, mitad y mitad. Si yo decido robármelo y quedármelo y desaparecer y no dárselo más, yo podría alegar que no me apoderé de una cosa ajena, porque en realidad es parcialmente propia. El Código Penal justamente introduce esta aclaración para evitar problemas de vaguedad o ambigüedad en la tipicidad. Por lo tanto, son ajenas las cosas, aun cuando no solamente el tipo penal prohíbe el apoderamiento de cosas total o parcialmente ajenas, sino que son expresamente ajenas, sino que también las cosas ajenas aun cuando no se conozca quién es el dueño, que no se conozca su titular, o titular de la tenencia o de la propiedad de la cosa. La única excepción son las cosas res nullius, ¿sí? Que es decir, cosas que no tienen dueño o que son abandonadas. En el caso de una cosa abandonada, es decir, sin dueño, sería típico el apoderamiento por parte del sujeto activo. Otro elemento normativo que tiene el tipo penal de robo, en este particular que está grabado, es la presencia de un arma, ¿sí? ¿Y por qué es un elemento normativo? Porque justamente quedarían excluidas todas aquellas armas que no estén reguladas en la Ley Nacional de Armas, Explosivos y Municiones, ¿sí? En esa ley se describen todas las cuestiones que hacen a la conformación de un arma. Por lo tanto, todo lo que no surja de esa norma no podría ser considerado arma. Por lo tanto, entonces, si A hubiese entrado a robar con un cuchillo, parecería ser que ese cuchillo genera tipicidad en la conducta porque no podríamos subsumirlo nunca en el elemento normativo de arma. Y por último, si queremos analizar el elemento distintivo fundamental entre el robo y el hurto, es la fuerza en las cosas o violencia en las personas. Los hurtos son sin violencia, es decir, no tengo que romper ni forcejear ni golpear o lesionar levemente a la víctima. En el caso del robo, sí. ¿Por qué? Porque el robo absorbe las lesiones del artículo 89 del Código. Son las lesiones leves, las lesiones muy simples, que se distinguen de las graves y gravísimas que están reguladas en los artículos 90 y 91 respectivamente. Este elemento descriptivo ocasional se refiere a quebrar la resistencia del apoderamiento que puede imponer el sujeto pasivo, ya sea física propia con su cuerpo o también con la puerta. Una persona que tiene la puerta cerrada con llave, eso es una resistencia, que intrusos le saquen las cosas. Cuando el ladrón rompe la puerta, ejerce fuerza sobre las cosas, se podría completar este elemento descriptivo. ¿Por qué? Porque puede ser justamente la resistencia física de la víctima o también aquellas defensas instaladas para impedir apoderamientos de terceros. Esto tiene un elemento descriptivo de momento también,
porque esta fuerza en las cosas o violencia en las personas tiene que cometerse antes, en el acto o después para procurar su impunidad. Es decir, esto lo tienen que aclarar en el caso, porque si ustedes ponen que la fuerza en las cosas se produjo antes de cometer el robo, ustedes en la premisa menor van a tener que poner que A realizó fuerza en las cosas, justamente rompiendo la puerta para ingresar al departamento de C. Y ahí directamente, una vez que tienen toda la premisa mayor, digamos, desarmada, pasan a la premisa menor. En sujeto activo van a poner que A satisface los requisitos para ser sujeto activo, C satisface los requisitos para ser sujeto pasivo, la acción realizada por A se subsume en aquel apoderamiento al que alude el tipo penal de robo, tanto el básico como el dependiente. Y el resultado, que era la premisa mayor, desapoderamiento de, digamos, perjuicio patrimonial de C, también se constata en este caso porque tiene un perjuicio patrimonial C cuando pierde los $20.000 y las alhajas de oro, ¿sí? Ahora lo que ustedes tienen que hacer es los elementos ocasionales y tienen que volver a relacionar cosa mueble, dinero y alhajas, fuerza en las cosas, romper la puerta, momento antes de cometerlo, antes de ingresar. Y así con todos los elementos ocasionales que vinimos analizando. Cuando finalizan de hacer eso, tienen que hacer la relación de causalidad entre, es decir, un nexo causal entre la acción de la premisa menor y el resultado que acabamos de escribir en la premisa menor. Y ahí lo que tienen que hacer es aplicar la teoría de la imputación objetiva. Habíamos visto la clase pasada que la teoría de la imputación objetiva me requería en un primer momento una creación de riesgo, es decir, una conducta peligrosa, y estaríamos todos de acuerdo que ingresar armado a la casa de otra persona para sacarle sus bienes es una conducta peligrosa, es decir, es un riesgo jurídicamente desaprobado. Y ese riesgo, a su vez, se ve concretado en el resultado porque no hay ninguna otra causa que interfiera en que antes del ingreso de A las cosas están en el departamento de C y luego él mismo se las lleva apoderándose. Por lo tanto, esta creación de riesgo se concreta perfectamente en este resultado. Una vez que llegan a esa afirmación, tienen que evaluar que no haya, digamos, que no concurra ninguna de las causales de exclusión de la imputación objetiva, que eran 4. Vimos el martes pasado que era principio de confianza, prohibición de regreso, riesgo permitido y autopuesta en peligro por parte de la víctima. En ese sentido, no hay ninguna de estas 4 causales que haya provocado per se el resultado lesivo. Por lo tanto, el resultado digamos, perjuicio patrimonial de C es consecuencia causal de la acción de A de apoderarse de las cosas. Por lo tanto, la acción es típica objetivamente. Y ahí ya analizaron el caso base de acuerdo al artículo 166 inciso segundo del Código Penal. Si ustedes pasan a la variante 1, no hay variaciones típicas que los lleven a otro resultado, porque los únicos cambios que hay en la variante 1 tienen que ver con la manera en la que se muere C. Y nosotros, respecto del delito de robo, estamos analizando un perjuicio a los patrimonios, no un perjuicio a la vida. Por lo tanto, esta información no es penalmente relevante para analizar el robo. Así que ustedes en la variante 2, si analizaban el tipo de robo, tienen que llegar a la misma conclusión y analizarlo de la misma forma que lo acabamos de hacer para el caso base. No hay variaciones relevantes. En la variante 2, no obstante, hay algunas variaciones. ¿Por qué? Porque hay un dato que es importante a los efectos de la tipicidad en el robo. ¿Y cuál es esa variación? Que el caso en la variante 2 explica que C cuando cae no es que muere como está muriendo en la variante 1 y en el caso base, se lesiona, ¿sí? Se lesiona gravemente, digamos, aparentemente.
Por lo tanto, ustedes ahí tienen que ver si además del robo con arma, es decir, el 166 inciso segundo, le pueden imputar otra modalidad de robo agravado que absorba, que contenga, que conglobe esas lesiones, ¿sí? Si ustedes se van a fijar, como dijo una compañera ayer en el chat, que no me acuerdo quién era, creo que Aldana, el artículo 166, inciso primero, recoge típicamente que en el resultado de ese robo concurra por la violencia en las personas las lesiones previstas en los artículos 90 y 91. ¿Qué significa esto? Que en el robo y robo agravado, es decir, 164 y 166 en sus agravantes, la violencia en las personas a la que me remite el artículo son lesiones leves. Es decir, solo contempla hasta el artículo las que podrían ser subsumibles en el artículo 89. Cuando las lesiones en el marco de un robo son más violentas, son más graves, es decir, graves o gravísimas, el Código Penal tiene una agravante específica. Por lo tanto, si en un robo hay un forcejeo, lo lastima levemente, vamos a aplicar 164. Pero si lo lesiona de manera grave o gravísima, deberíamos aplicar el artículo 166.1. ¿Qué deberían haber hecho en este caso? Frente a ello, analizar la tipicidad, mantener la del 166.2 que venían haciendo para el 160, para el caso base y para la variante 1, copiarlo y pegarlo para la variante 2 y analizar aparte la tipicidad del 166.1, ¿sí? Y agregar cómo en la imputación, digamos, en los elementos ocasionales esas lesiones eran ponderadas, y ahí no tengo que analizar el arma, ¿sí? Para el 166 inciso primero. Tengo que analizar las lesiones que me da el artículo. Y luego, en la imputación objetiva, ajustarlo a esto, ¿no? Este resultado se lo tengo que incorporar. Eso en relación con los tipos de robo, ¿sí? Es decir, que los tipos penales que estamos analizando, nosotros cuando los clasificamos, vimos que podían ser simples o compuestos, ¿sí? Las preguntas las vemos después, ¿sí? Así los compañeros no se confunden, no se genera un debate, así y podemos terminar con la solución del caso. Cuando avanzamos en la clasificación, llega un momento que ustedes tuvieron que haber visto si era simple o compuesto el tipo penal. Y en este caso, los de la propiedad en general son simples, o por lo menos los que les dimos nosotros. Salvo el 166.1 podría ser compuesto justamente porque digamos, incorpora el patrimonio y la integridad física, porque también digamos, conlleva la comisión de lesiones graves. Sin embargo, en general, el bien jurídico tutelado por los tipos penales de robo, hurto, etc., es la propiedad privada. ¿Esto qué significa? Que en nuestro análisis hasta ahora en ningún momento analizamos qué pasa con la vía de C, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que podemos seguir avanzando, analizar todo de nuevo, caso base, variantes, de acuerdo al artículo 79 del Código Penal, para ver si la acción de A es típica objetivamente o no respecto al resultado de muerte. Y acá es donde se presentan las mayores complejidades. Es decir, respecto de los tipos penales de robo, vieron que lo más difícil era los elementos permanentes, la cuestión de la tipicidad. En cambio, cuando analizamos el 79, los problemas van a ser de imputación objetiva. Tiene esta dualidad el caso. Por una parte, cuando analizan el 166, les presenta una complejidad de ejercitación de la tipicidad, cómo armar la premisa mayor, la premisa menor, subsumir los elementos, ver si hay ocasionales, no, si son descriptivos, normativos, y luego hacer un análisis de lo concreto del caso, de los hechos. Una vez que superan esa complejidad, tienen otra, que son los problemas de imputación objetiva, segunda parte de la clase del martes pasado, que lo van a ver con la muerte de C. Si nosotros vamos a analizar el caso base nuevamente, la acción es la misma,
¿sí? Bueno, hay que analizar el caso con la teoría del delito desde cero. La acción es la misma, ¿sí? No es que para analizar el 166 no tengo acto reflejo y puedo tener un acto reflejo. No. Eso, el recorte del hecho es el mismo. Cuando ustedes analizan la acción, llegamos a la misma conclusión, que hay acción, pasan a la tipicidad. Y ahí empiezan a analizar el artículo 79. Cuando empiezan a analizar el artículo 79, ustedes van a ver que lo tienen que clasificar, ¿sí? Y es uno de los más fáciles de clasificar de todos. Con las 9 categorías lo clasifican. Ahí comienzan con la premisa mayor. Sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo, cualquier persona. Acción, matar. Resultado, muerte, ¿sí? Pérdida de la vida. No hay elementos ocasionales en el artículo 79, así que pasan rápidamente a la premisa menor. En la premisa menor tienen que poner sujeto activo A, sujeto pasivo C, acción, la descripción que tienen en la acción que vienen haciendo desde antes, es decir, que ingresa para robar, no lo ve, se asusta C, salta y le erra el salto y se cae y se muere. Resultado, muerte de C. Nuestro problema ahora va a estar en establecer la relación causal entre la acción de C, entre la acción de A y el resultado que padece C. Y ahí nosotros lo que tenemos que hacer es preguntarnos, en primer lugar, que si A no hubiese ido a robar a lo de C, C probablemente no se hubiese muerto, ¿no? Si borramos del análisis la acción de A, C no muere. Por lo tanto, podríamos decir que en principio la acción de A es causa del resultado muerte. Sin embargo, también podríamos decir que si C hubiese ido a trabajar, no hubiese estado ahí, no se hubiese asustado y no se hubiese tirado y no se moría. Pero parece un poco absurdo plantear esto desde este punto de vista. Es por eso que tenemos que recurrir a elementos un poco más severos de la teoría de la imputación objetiva. Es decir, A creó un riesgo jurídicamente desaprobado para la vida de C al ingresar a su domicilio armado con finalidades ilícitas de robarle. Y sí, es una conducta peligrosa entrar a la casa de alguien y empezar a robarle las cosas armados. Ahora, este riesgo creado, este peligro para el bien jurídico vida, ¿se ve concretado en el resultado padecido por C o en realidad hay una interrupción causal ahí? Hay una causal que excluye el vínculo, el nexo de causalidad. Y ahí tienen que analizar las 4 causales que habíamos visto. Parecería ser que en este caso C actúa mediante una autopuesta en peligro porque infringe sus deberes de autoprotección, ¿sí? Parecería ser que si A no lo vio, ¿sí? A no sabe que está ahí, ve que está llevándose cosas, que probablemente, si no hay más cosas de valor, se esté por ir. Parecería ser que no había ningún tipo de necesidad de asaltar al balcón del vecino con el riesgo que eso conlleva. Era mucho más peligroso saltar que esperar un poco a ver qué pasaba con C, con A, si se iba rápidamente. En este sentido, a los efectos del bien jurídico vida, el peligro de la acción de A es así y el peligro generado por C para su propia vida es así. Por lo tanto, es esta la causa del resultado, es decir, la conducta imprudente de la propia víctima. Es por eso que se aplica la causal de exclusión de la imputación objetiva, por lo tanto no hay nexo causal, entonces la conducta es atípica objetivamente. Esta es la resolución correcta del caso base, con el artículo 79. Si vamos a la variante 1, ahí cambia un poco la conducta de A. ¿Por qué? Porque A no es que nunca se entera que C está en la casa, lo ve, escucha que el ruido de la puerta va, lo ve, forcejea y antes de que abra, C se tira, ¿sí? Ahí parecería ser que no es igual la intensidad del riesgo que en el caso base. Parecería ser que hay un incremento del riesgo por parte de A en el resultado.
Y en ese sentido, acá parecería ser que ya no es así la relación de creación de riesgo, es decir, como en el caso base, ¿se acuerdan que la creación de riesgo era así de A y la de C así, desproporcionada para el riesgo, para el peligro que se le presentaba? En este caso, la conducta peligrosa de A incrementa, es más peligrosa, ¿sí? Porque va, lo ve, está armado, lo va a buscar al balcón, o sea, hay un incremento de la conducta peligrosa. Y en este caso ustedes me van a decir, pero profe, igualmente sigue habiendo competencia de la víctima, porque C podría no haberse tirado. Y en ese sentido hay dos posiciones para resolver este caso, ¿sí? Dos posiciones que están bien, no es que haya una que esté mal. Por una parte, podría decirse que este incremento en la acción disvaliosa por parte de A, digamos, no puede llevarnos a pedirle un mayor deber de autoprotección a la víctima, ¿sí? Es decir, que él disminuya el riesgo, tomando una actitud diligente frente a una conducta de A eminentemente riesgosa para su vida. Por lo tanto, cuando estos riesgos entran en colisión y son concurrentes, ¿sí? Las conductas peligrosas, tanto de la víctima como del victimario, cuando las conductas peligrosas son concurrentes, son equiparables, no podemos cargarle el resultado a la víctima, ¿sí? Sería como contraintuitivo. Es por eso que ese riesgo tiene que ser asumido por A. Por lo tanto, en la variante 1 no concurriría una competencia de la víctima y sí habría una imputación objetiva. Desde lo personal, yo creo que esto es impracticable. Yo creo que este aumento en el carácter riesgoso de la conducta de A no es lo suficientemente relevante para seguir provocando la reacción de C. ¿Por qué? Porque no todos hubiesen reaccionado de la misma forma. Es decir, no quedó absolutamente acorralado C. Muchas personas podrían haberse defendido, ¿sí? Intentar una legítima defensa. Sin embargo, C recurre a una conducta totalmente disvaliosa. Recordemos que el caso nos da la información de que A, información objetiva, no importa que C no la sepa, pero objetivamente A no tenía la intención de matarlo. ¿Por qué? Porque va un día que sabe que C no iba a estar, pero hay un problema ahí, justo el tipo faltó el trabajo porque estaba enfermo y se lo encuentra. Ahora, hay una contradicción objetiva en el caso para un análisis de este tipo, porque está bien, no tenía la finalidad de matarlo, pero va con un arma, digamos. No era demasiado inocua la conducta peligrosa de A respecto de la vida de C. Estaba ponderado dentro de las posibilidades, ¿sí? En ese sentido, yo creo que hay un problema. Sin embargo, en principio, para mí, la creación de riesgo de A no se concreta en el resultado de la variante 1 justamente porque sigue interviniendo la competencia de la víctima. Pero les presento las dos posibilidades de resolverlo. Y por último, en la variante 2, si seguimos analizando el artículo 79, ¿cuál es el resultado de la acción del caso de lo que se nos presenta? Son las lesiones, ¿sí? De las lesiones que sufre C. Como ya las analizamos en el tipo penal de robo, podrían quedar analizadas. Pero supongamos que analizamos también el artículo 79. Parecería ser que si nosotros empezamos con la premisa mayor, acción, digamos, sujeto activo, sujeto pasivo, acción, más o menos la misma, resultado, muerte. Y ahora, cuando yo voy a analizar la premisa menor, tengo resultado, lesiones. Ahí ya no tengo subsunción entre la premisa mayor y la premisa menor, porque tengo dos resultados distintos. En la norma me pide uno y en la realidad tuve otro. Por lo tanto, no puedo imputar el 79. Tengo un problema de atipicidad. Pero supongamos que no le queremos imputar el resultado, lesiones, sino la consecuencia remota de la muerte de C cuando choca la ambulancia con el colectivo, ¿sí? Y acá tenemos un problema, porque parecería ser
que debe haber una diferencia entre los resultados, la imputación de resultados y la imputación de consecuencias. Siempre que ustedes quieran imputar una consecuencia, estén presentes de que pueden llegar a tener objeciones de responsabilidad objetiva. ¿Por qué? En primer lugar, no hay dominabilidad de A sobre lo que pasa en la ambulancia respecto de C, ¿sí? Por lo tanto, si no puede dominarlo, no puede evitarlo. Y yo necesito exigirle a mi autor que domine el curso de los hechos y que pueda evitarlos, que pueda dominarlos. Por lo tanto, ya ahí tenemos un problema. Si bien hay una creación de riesgo original, ¿sí? Porque, digamos, entra a la casa armado, el tipo se cae, se lastima, viene la ambulancia, hay una creación de riesgo, pero evidentemente ese riesgo no se concreta en el resultado. Este resultado se concreta por el choque de la ambulancia, ¿sí? Es un hecho separado, es un hecho independiente. Es un hecho por el que no debe responder. Hay una interrupción o una intervención causal de otra acción, ¿sí? Que es clarísima, que es la de la ambulancia y el colectivo que chocan. Es por eso, esa es la causa eficiente, la causa adecuada de la muerte de C. Por eso en un caso así, probablemente no podríamos imputarle la muerte, ¿sí? Porque la muerte sucede fuera de su ámbito de actuación. Y de esta manera tendrían resueltos el caso base y las dos variantes desde el punto de vista de la propiedad y desde el punto de vista de la vida. Ahora, en general, un caso como este se los damos para que ustedes puedan ver, como ya les dije, problemas de tipicidad y problemas de imputación objetiva. No obstante, estos problemas están tan a la vista porque en realidad no son estos tipos penales los que ustedes pueden aplicar para resolver el caso. El tipo penal que mejor se ajusta para este caso es el 165 del Código Penal, pero si les damos ese artículo no se le presentan los problemas que necesitamos que resuelvan para estar bien ejercitados para el parcial. Si quieren, hacemos 5 minutos de preguntas y vamos a la pausa. Acá Matías pregunta si debemos encontrar en todos los casos la tipicidad. Sí, indispensable analizar la tipicidad para resolver teoría del delito. A ver, otra pregunta. Acá Matías también trae un aporte del código comentado. No puede ser interpretado como la intimidación. Es una posición doctrinaria. Yo creo que cualquier tipo de violencia sobre la persona, sea física o sea moral, que para mí la intimidación es también se subsumiría en ese elemento. Como dice más adelante Matías. Yo puse artículo 166 y di por hecho que incluía ambos artículos. No, vos tenés que elegir siempre el inciso, porque dentro de cada artículo, cada inciso es un tipo penal. Como dice Hernán, exactamente, el 166 inciso segundo está el agravante por ir armado, ¿sí? Y el inciso primero por el tema de las lesiones. A Bruno le cuesta saber cuáles son los elementos ocasionales. Sí, en general hay discusiones sobre eso. Vos tenés que ver que los elementos descriptivos, los elementos ocasionales son los que no son los elementos permanentes. Los permanentes son sujeto activo, sujeto pasivo, acción y resultado, ¿sí? Salvo un tipo de mera actividad que no tiene resultado.
Toda la demás información que tenga el caso, cómo tiene que ser cometida la acción, cuándo, con qué objetos, contra qué tipo de personas, qué cualidades tiene que tener el autor, todo eso son elementos ocasionales, porque no pertenecen a todos los tipos penales. Están en algunos sí y en otros no. Y además, si esto se aprende con ejercicio. Vos podés recurrir a cualquier obra de parte especial, ir al artículo y ver, y te va a decir, el arma es un elemento normativo, veneno es un elemento descriptivo, alevosía es un elemento descriptivo, asesinato, o sea, homicidio al cónyuge es un elemento normativo, etcétera. Te lo dice en los libros, o sea, es más fácil. Augusto Toranzo tiene algo particular, sí. Hay códigos comentados, hay alguna doctrina que dice que si no utiliza el arma, no puede concurrir el agravante del artículo 166, inciso segundo, y es válida esa corriente. También podrían analizar el 164. O sea, no analizás el elemento normativo. Si hubiésemos analizado así, estamos analizando el 166, inciso segundo, y llegamos a esta doctrina que nos dice que si no utiliza el arma no es típica, deberíamos decir que es atípico por el 166 inciso segundo y analizar por el 164. ¿Está bien? Tamara dice que no se podía hacer más de un artículo por cada variante. Yo les di la mayor cantidad de posibilidades de análisis posible. Ustedes tenían que agarrar un artículo para cada caso, lo podían ir cambiando o podían usar siempre el mismo artículo para los 3 casitos, pero era para que ejerciten, ¿sí? Está bien lo que hiciste. Sí, acá Gastón pregunta si se podía usar el 164. Se podía usar, sí, por supuesto, era lo que acaba de decir Augusto. Jimena dice que describen la esencia de la conducta los elementos ocasionales, por supuesto. Y acá lo que pasa con el robo es que el autor, ¿sí? En respuesta también a lo que dice Augusto, el autor objetivamente tiene mayor capacidad ofensiva teniendo un arma que si no la tiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se la exhibe a la víctima, digamos, se va a ver intimidada, pero aunque no lo haga, digamos, actúa casi digamos, seguro de que tiene unas bajo la manga y que si lo quiere usar, lo va a usar. O sea, no va igual, digamos, desprovisto de todo tipo de refuerzo para cometer su finalidad. Acá Fernando encontró algo muy piola, que cuando el individuo lleva un arma, vulnera la libertad ante el peligro inminente por lo que sería compuesta los bienes jurídicos afectados. Claro, objetivamente esos bienes jurídicos están en peligro por la existencia del arma, de una manera mayor que si el arma no existiera. Objetivamente, ese peligro está incrementado, es más peligroso un robo con arma, objetivamente, que un robo sin arma. Tomás dice que no puede ser igual la acción de intentar abrir la puerta del balcón que la variante 2, ponerle un arma en la cabeza. No hay una acción peligrosa previa que culmina en el resultado de C. En el resultado de lesiones. Es por eso que en ese caso, como la conducta en el variante 2 es mucho más peligrosa que en los supuestos anteriores, le podríamos imputar las lesiones. ¿Sí? Pero parecería ser que la consecuencia remota de la muerte por el accidente entre la ambulancia y el colectivo es imposible de atribuir, ¿sí? Pero bueno, presentan estas complejidades que tratamos de darlas todas ahora para que puedan evacuar las dudas y puedan ver de sus TPs
que puedan ajustarlos, ¿no? Que puedan repasarlos y decir, bueno, acá no puse estos elementos ocasionales, o evalué mal la relación de causalidad, o elegí un tipo penal que no eran los que pedía la consigna, etcétera. Con con esta pequeña explicación pueden recapitular sobre eso. Así que, si les parece, hacemos un corte y 7 y 5 arrancamos con los demás temas, ¿sí?